Y esta mañana extraordinaria, mi queridísima Alejandra, efectivamente tenemos a 3 invitados quien vienen a hacerles la invitación para que vayan a ver la obra Penelogías. Luis Miguel Valles, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Marco, gracias por la invitación. Buenos días a todo el público, buenos días. Un placer. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, aquí estamos muy contentos de estar contigo. Y Edwin, también bienvenido, Edwin. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias. Pues a ver, háblenos de qué trata Penelogías y por qué ella lleva 6 años en cartelera. Éxito, risas. Bueno, Sí, la gente se la pasa muy bien. Sí, fíjate que son estas obras, es un garbanzo de libra, de las que quisiéramos todos los productores tener siempre, ¿no? Penelogías, si la vagina habla, ¿por qué el pene no? Claro. Entonces, bueno, pues ya se imaginarán, es una conferencia sobre el pene con 3 caballeros platicando sobre el tema. Un tema un poco difícil para los mayores, para los chavos. Dicen, no, pues se llama pene y punto, ¿no? Tan fácil como eso. Ya llevamos 6 años. Llevamos 6 años, fíjate, traspasamos las salas, los muros de las aulas. Ya es muy didáctica, es muy divertida, es comedia total. Son 2 horas garantizadas de carcajadas. Entonces, pues nos la pasamos muy bien y el público se la pasa muy bien, sobre todo las señoras. Eso. ¿No? ¿De qué habla la obra? A ver, ¿de dónde a dónde va? Es de la masculinidad, como decían, pero específicamente del pene. De lo que se trata es una conferencia que los 3 caballeros entran en conflicto por sus edades al tratar de relatar cómo el hombre piensa directa o indirectamente sobre el pene durante las 24 horas del día. Por ejemplo, desde que se levanta, que el pene amanece erecto, hasta las siguientes 24 horas, todo el tiempo está pensando en el pene. Eso es básicamente de lo que se trata, pero todo manejado a través de la comedia y, como dice Luis Miguel, con 2 horas garantizadas de carcajadas. Edwin, a ver, dan esa conferencia, están hablando ustedes sobre esto, el público cómo recibe esto y cuál es la parte de tu diálogo, tu texto que vas ya directamente en Pues mira, como ya bien dijeron aquí mis compañeros, se toca el tema de diferentes puntos de vista. Se toca el tema desde los 3 conferencistas, llevando desde las 3 generaciones, el joven, el maduro y el otoñal, por no decirle viejito, ¿verdad? Pero también, pero aparte, también se toca el punto desde otras 2 perspectivas, que son 2 entrevistas, una prostituta y otro homosexual, que tienen mucho que ver acerca del pene y de su diferente punto de vista, ¿no? Por ejemplo, tu punto de vista de tu generación, ¿cómo es? ¿Qué narra? ¿Qué dice? Yo en este caso soy el mediador, soy el maduro. Y soy justamente el que está en medio para el joven es muy fácil hablar del tema, para el adulto otoñal, mayor, digamos, no es tan fácil. Entonces hay un conflicto ahí entre esos 2 personajes que yo soy el que los divide, ¿no? Y también llevo el hilo de conductor que lleva toda la obra. Luis Miguel Valles. Sí, bueno, pues mira, estamos en el Teatro Hipódromo Condesa, es un teatro que es mío, ya llevo 10 años que lo convertí, fue el cine hipódromo de los 30, ¿no? Aquel clásico que además es un ícono de la ciudad, maravilloso espacio, que es el Triángulo de Tacubaya, donde está Revolución, Jalisco, Progreso, y ya es un ícono de la ciudad. Le devolví aquel señorío de Art Deco que había perdido. Entonces, cuando llegué, pues era una cueva, ahora es una maravilla de teatro. Otra vez, Art Deco, precioso. Ya nada más la visita al teatro es maravillosa. Es de muy fácil acceso. Entonces, bueno, pues ya lo convertí en teatro y con Penelogías llevamos 6 años. 6 años. 6 años ya. 6 años de temporada. 1,200 funciones ininterrumpidas. Viernes, sábados y domingos estamos allá. Entonces, y la gente la agradece muchísimo. Las señoras, bueno, no te digo qué tanto, ¿no? Funciones. Viernes 9:15, sábados 8:30 y domingo 6:30. 2 horas de carcajadas garantizadas. Penelogías en el Teatro Hipódromo Condesa. Hipódromo Condesa, allá los esperamos. Busquen descuentos, ahí hay un montón de páginas donde hay descuentos. Muchísimas gracias, Pedro, gracias. Al contrario, gracias. No, gracias, Marco, por la invitación. Los esperamos, no se la pierdan. Vayan al teatro. Las cámaras y los micrófonos son todos tuyos, Alejandra.